Prácticamente a diario les puedo decir que por lo menos 5 días a la semana le pido a Dios que me dé sabiduría para saber qué y cómo predicar su palabra. Y gracias a Dios, esta semana, a mediados de semana, me permitió encontrar un pasaje ahí en el Evangelio de Lucas, un pasaje que casi de manera sorpresiva habla de un tema que me parece que no, por lo menos yo no he considerado lo suficiente. Y ese es el asunto, el tema de el gozo. Y mi petición hoy al Señor es que cada uno de nosotros pudiera considerar seriamente el gozo del Señor como parte de la vida del creyente. Quizá es algo que estamos perdiendo de vista de alguna forma, pero el Señor no quiere que estemos ajenos al gozo. El gozo en las Escrituras está por todos lados. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Y como les decía hace un rato y lo vuelvo a decir, incluso me siento un poco avergonzado en lo personal por no haber considerado con mayor seriedad este tema. Muchas razones hay para ello. Quizá nuestra formación de hace más de 40 años en el Evangelio, quizá falta de visión en lo que la Escritura nos dice, pero el caso es que Dios quiere, hermano, Dios quiere que nosotros estemos gozosos. Ese es el deseo del corazón de Dios. Gracias, Mario. Ya decía yo, se me fue Sergio y el vaso de agua, pero aquí está Mario. Gracias, Mario. Dios quiere que estemos gozosos, no nada más en los tiempos buenos, no nada más cuando hay motivos obvios para estar contentos o alegres. Tampoco, como sabemos, quiere que estemos gozosos solamente en medio de las pruebas, sino en todo tiempo. De hecho, es una orden de Dios. Estad siempre gozosos, dice ahí, primera a los Tesalonicenses 5:16. A veces se nos olvida considerar este pequeño pasaje, este pequeño versículo, como una orden del Señor. No es un deseo, no es una probabilidad, es un imperativo. Estad siempre gozosos. Eso es para nosotros los creyentes. Nuestro Dios nos dice que cuando creemos su palabra, Él nos llena de gozo. Ahí está en la carta a los Romanos. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. También nos dice que el gozo es parte central del reino de Dios. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El gozo, nos dice la Escritura, es parte del fruto del Espíritu. En el Antiguo Testamento nos dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y así podríamos encontrar múltiples pasajes que nos hablan del gozo. Por ejemplo, cuando el ángel se les presentó a aquellos pastores en las vigilias de la noche, les dijo, les traigo buenas de gran gozo, nuevas de gran gozo. Que Dios nos conceda conocerlo a Él de tal manera, hermanos, que el gozo del Señor sea nuestro gozo, continuo, real, presente. El gozo de nuestro Señor, en cuya presencia dice la Escritura que hay plenitud de gozo. Ese Señor quiere que tú y yo tengamos gozo.
Y no está hablando de un gozo hasta el tiempo en que estemos en su presencia. Ese gozo quiere que lo vivamos desde ahorita, mientras seguimos aquí en la tierra. Entonces animémonos, busquemos al Señor en la palabra, en oración, y encontremos en Él la fuente del gozo eterno, del gozo sólido, del verdadero gozo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu deseo, la intención de tu corazón es que tengamos gozo, que estemos alegres, que estemos contentos, y no solamente como una emoción o un sentimiento bueno, sino dándonos las razones de peso suficientes para que nuestro gozo esté sustentado en ti, Señor. Queremos rogarte, por lo tanto, que nos permitas buscarte en tu palabra, a través de la oración, a través de la meditación de tu palabra, para encontrar ese gozo que tienes para nosotros, ese gozo que solamente tú puedes dar. Te pedimos pues que en esta hora cada uno de nosotros esté atento a tu palabra y te busque, buscando ese gozo vivo, ese gozo verdadero que solo encontramos en ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Vamos al texto, ahí en Lucas capítulo 10, y vamos a leer desde el versículo 17 hasta el versículo 24. Dice así: Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Hay cosas en la vida por la cual podemos sentir gozo, mucho gozo. Un cumpleaños, la visita de seres queridos a nuestra casa, el nacimiento de un hijo, el nacimiento de un nieto, como decía Manuel también, la boda de nuestras hijas, la boda de nuestro hijo. Hay muchos motivos de gozo. Pero hay una cosa: si hablamos del gozo que perdura, hay una cosa que no tiene parangón, no tiene comparación alguna. En una ocasión el Señor Jesucristo envió a 70 discípulos para que fueran, predicaran sobre el reino de Dios y sanaran enfermos a diferentes ciudades que Él visitaría después. Seguramente el viaje duró varias semanas, quizá algunos meses. El hecho es de que cuando ellos regresaron muy contentos, llenos de gozo, porque pudieron echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Lo leemos otra vez en el versículo 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, y me imagino la exclamación: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Fue lo que ellos rescataron de su viaje.
lo más espectacular, indudablemente impresionante, muy emocionante. Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. No le dijeron, hablamos a tanta gente, algunos creyeron en ti, sanamos a 20 o 30, es más, aquí vienen con nosotros 10 que creen y te quieren seguir. Eso quedó un poquito afuera. Lo espectacular que ellos experimentaron fue: los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y es que los demonios son seres sobrenaturales, son ángeles caídos al servicio de Satanás. Son seres creados por Dios que se rebelaron contra Dios cuando creyeron la mentira de Satanás. Y en el tiempo que nuestro Señor estuvo aquí en la tierra, la actividad de estos demonios era muy intensa. De tal manera que el Señor empezó a liberar a todos aquellos que padecían de esa actividad y que creían en Él. Los empezó a liberar echando fuera demonios. Hay muchos ejemplos, no tiene caso ir a ellos. Lo que sí tiene caso, hermano, es que tú y yo recordemos que los demonios le tienen miedo a Dios, temen a Dios. Santiago 2:19 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Y ellos tiemblan porque saben que han sido derrotados. Los demonios tiemblan porque saben que viene el día cuando ellos estarán en prisiones eternas, definitivamente presos, dominados y vencidos por nuestro Señor. Por eso era algo tan espectacular para ellos. En su vida diaria veían esas manifestaciones y decían: ¿y nosotros? Somos pescadores, quizá campesinos, sin letras, sin preparación, y sin embargo estamos haciendo esto. Era sobrenatural, era espectacular, era muy notorio. Por eso fue lo único que le dijeron al Señor a su regreso. Y Él con paciencia los escuchó. Me imagino al Señor sentado por ahí bajo una sombra de algún árbol, escuchándolos. Con paciencia los dejó terminar. Pero enseguida empezó a responderles y les dice: la autoridad que ustedes tienen sobre los demonios, yo se las di. Yo se las he dado. Eso está en el versículo 19. No vamos a entrar a considerarlo porque no quiero perder el tema. Porque en el versículo 20 les dice, los ubica en la perspectiva de Dios. Es decir, los pone en la posición para que miren desde el mismo ángulo que ve Dios y puedan comprender lo que verdaderamente es digno de considerar como fuente de gozo para nosotros. Les dice en el versículo 20: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Esta, hermano, es la causa, es la cosa, es el asunto que no tiene parangón, no tiene comparación. Desde la óptica de Dios, este es un motivo verdadero de gozo para nosotros. No que los demonios se sujeten a un creyente, sino que tu nombre esté escrito en los cielos. Esa noticia entonces a ti y a mí nos debe de llenar de gozo. Debemos de reflexionar, debemos de tener un gozo, un regocijo eterno, porque el saber que nuestro nombre está escrito en los cielos es una cosa eterna. No es algo momentáneo como lo que ellos experimentaron en ese viaje. El gozo que esta verdad genera tiene que ver con varias cosas. Una, es Dios quien escribió el nombre de ellos y tu nombre, si estás en Cristo, ahí en los cielos. ¿Te has imaginado esa escena? Que el Señor diga: Lorena, el Señor,
y escribió su nombre en los cielos. Alejandra, Jessica, y así en cada uno, Gilberto, Manuel, Cindy, no un hombre, no un profeta, ni siquiera Pablo el apóstol, Dios mismo escribiendo tu nombre en los cielos. Mario, César, Manuel, Natán. Siempre me he imaginado la tinta con la que él escribió tu nombre y mi nombre en los cielos. Y para mí la tinta es la sangre del Señor Jesucristo. Con esa tinta que no falla, que es eterna, que tiene poder, que tiene vigencia. Hoy, hermano, tu nombre está escrito en los cielos. Eso es motivo de gozo para ti y para mí. Si Dios nos quisiera poner en la situación, podríamos echar fuera demonios, pero eso es nada comparado con el hecho de que por gracia Él quiso escribir tu nombre en los cielos. Démosle gracias, hermanos, a Dios por eso, ¿no? Tu nombre, si estás en Cristo, está escrito en los cielos por Dios mismo, con la sangre de su Hijo Jesucristo. Y lo hizo por gracia, no porque debiera, no porque fuéramos buenos. Lo hizo porque Él quiso, por gracia, por misericordia de nosotros, por amor a nosotros. Tiene que ver también con que Dios Padre nos escogió en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Y por supuesto tiene que ver con que el Hijo amado se entregó en la cruz para que tú y yo tuviéramos vida eterna. Ahora, por espectacular que sea el que los demonios se sujeten en el nombre de Jesús, y por más gozo que esto pueda producir, es un gozo temporal. La realidad de que nuestro nombre esté escrito en los cielos, por otro lado, es un gozo eterno, es un motivo de gozo eterno, porque Dios no miente, no se arrepiente, no va a cambiar de posición. Ha escrito nuestro nombre en los cielos y ahí estará. Y ahí, si Él lo permite, llegará el día en que nos diga: entra en el gozo de tu Señor. Otra vez hablamos de gozo. Entonces, hermanos, valoremos lo que tenemos realmente en Cristo. Esta salvación por gracia a través de la fe es un regalo de Dios. Es un don de Dios. No es por nosotros, no depende de nosotros, ni para obtenerla ni para mantenerla. El Señor es poderoso y Él guarda nuestra salvación. Ahora, hablando de gozo, vamos a ver lo que dice el versículo 21. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Una cosa muy interesante que debemos de saber es lo siguiente: el gozo que experimentó el Señor aquí, este regocijo en el Espíritu, es, por decirlo de una manera simple, un gozo de mayor nivel, por decirlo de manera sencilla. Porque mira, el gozo que se menciona en Lucas 10:17 es literalmente deleite calmo, alegría. Y esa misma palabra se usa 2 veces ahí en el versículo 20 cuando habla del regocijo. Tiene la misma raíz, entonces podemos decir es estar alegre, feliz.
calmadamente bien. Pero el regocijo que Jesús experimentó en el Espíritu viene de otra palabra, la palabra agaliao, una palabra griega que significa literalmente, como ven ahí, saltar de gozo, exultar, gozarse grandemente, borbotar, como si estuviera en ebullición, saltar de gozo. Es diferente, ¿no? Ellos llegaron con gozo, con deleite, con gusto. Los demonios se nos sujetan. Y le dice el Señor, no se regocijen por eso, no se sientan alegres por eso. Pero cuando Él experimenta esta exultación, es otro nivel. Es brincar de gusto. Y bien podríamos decir entonces, el Señor, en cuya presencia hay plenitud de gozo, saltó de gozo exultante en el Espíritu. Les dije hace un rato que me imaginaba al Señor sentado bajo un árbol. Ahora me lo imagino brincando y diciéndoles, pausa de hidratación, hermanos. Era evidente, fue evidente. ¿Quién escribió el Evangelio de Lucas? Lucas, el médico amado. Pero él no estuvo allí. Él no estuvo allí. A él le contaron, le relataron lo que había ido pasando y él escribió. Quien le comentó esto, para él fue evidente el gozo que el Señor Jesucristo estaba experimentando en ese momento. Imagínate entonces a nuestro Señor, a quien a veces vemos siempre con una persona apacible, muy calmo, muy tranquilo, casi débil físicamente. Ese no es nuestro Señor. Nuestro Señor es fuente de gozo, hermanos. Y Él saltó de gozo aquí en este momento. Y el que lo vio le dijo a Lucas, ¿sabes qué? Anota eso. Aquel día que regresaron los 70, el Señor estaba sumamente gozoso. Te podría decir, Lucas, casi salta de gozo. Y lo notamos en su voz. Lo pudimos escuchar. Y Lucas lo dejó registrado en su libro. Y el Señor nos da la razón de esa exultación. Ahí mismo, mira, dice, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. A partir de aquí y hasta el versículo 24, el Señor está hablando en el mismo estado exultante, gozoso, sumamente contento. Hermanos, tenemos que aprender de nuestro Señor. A veces vivimos un cristianismo triste, gris, apagado. Y eso transmitimos a la gente que está afuera. Y la gente de afuera cree, no, los cristianos ya se perdieron de todo tipo de alegría, de todo tipo de diversión. No es el caso. No es el caso. Hay gozo que el mundo no conoce porque no están en Cristo. Y nosotros que estamos en Cristo debemos conocer el gozo del Señor. Y lo haremos siempre y cuando vayamos a la Escritura para toparnos con pasajes como este, hermano. Donde veamos cómo el Señor Jesucristo mismo, y vuelvo a insistir, en cuya presencia hay plenitud de gozo, mostraba a raudales ese gozo cuando estuvo en la tierra con sus discípulos. Fue evidente, quedó registrado. El Señor se está regocijando grandemente aquí, vemos, en la sabiduría del plan de Dios. Te alabo, Señor, porque estas cosas no se las descubriste a los sabios, se las quisiste descubrir a los niños. Y como veremos ahorita, los niños aquí en el pasaje son los discípulos. Él se está regocijando en la gracia que el Padre ha mostrado para revelar a su Hijo Jesucristo a sus discípulos.
no a los sabios y entendidos, no a los filósofos, no a los sumos sacerdotes, no a los fariseos, no a los escribas, no a los filósofos griegos, no a los reyes, a los niños, a los que llegamos en fe a los pies de Jesucristo. Él ha querido revelar estas cosas. Y lo hace por gracia, por medio de la fe. Esas son las cosas que el Señor escondió de los sabios y de los entendidos. El versículo 22, me parece, ¿sí? Dice, en el mismo estado de gozo, el Señor continúa, dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Estaba contentísimo el Señor por esto. Estaba emocionado, diciendo, Señor, ¿qué super plan se te ocurrió? Solamente a los que tú quieres y a los que me dijiste a mí que yo les revelara, solamente ellos pueden conocer quién es el Padre y quién es el Hijo. Te alabo, Señor, por eso, porque eres sabio. Has sorprendido a los sabios y a los entendidos. Para ellos quedó velado esto, pero este misterio lo has querido revelar a los niños, a ti y a mí, hermano, que hemos puesto nuestra fe en el Señor. No se trata entonces de sabiduría o de entendimiento intelectual, se trata de que Dios ha querido revelarnos a nosotros quién es Jesús. Se trata de que Jesús ha querido revelarnos a nosotros quién es el Padre. Y el Señor Jesucristo aquí está exultante, lleno de gozo. En esto gócense, les dice a los discípulos, no en que los demonios se les sujeten. Eso es algo sencillo, pero el plan sabio, formidable, impecable de Dios Padre, en eso regocíjense. En eso regocíjense todo el día, hermanos. Estad siempre gozosos. El rey David decía, vuélveme el gozo de tu salvación. Hermano, no dejemos que se pierda nuestro gozo. Porque nuestro gozo, dice, es la fuerza del Señor. La fuerza del Señor es nuestro gozo. Debemos unirnos al Señor Jesucristo en esta exultación. Es decir, a su gran regocijo porque el Padre quiso revelarnos quién es el Hijo. Vean cómo lo dice segunda carta a los Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Aquí yo siempre he visto dos creaciones. La primera, la creación que todos podemos ver. Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Sea la luz, y se hizo la luz. Esa es la creación visible. Pero la otra creación es la que menciona más adelante. Dios resplandeció en tu corazón y en mi corazón para iluminar el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Volvió a iluminar las tinieblas de nuestro corazón y nos permitió ver que Dios es Cristo, que Cristo es Dios. Hermano, si esto no nos llena de gozo, algo no está bien con nosotros. Tenemos que disfrutar esta verdad. Disfrutar esta verdad. El Padre revelando a su Hijo. Y el Hijo, a quien Él quiere revelar, también lo hace. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahí está la doble identificación de identidades. El Padre diciendo, Él es mi Hijo y en Él tienen vida.
Y el Hijo diciendo, Él es mi Padre y Él me envió y yo hago su voluntad. Y su voluntad es que los salve a ustedes, que los rescate de condenación. Otro pasaje, ahí en Juan 14, 8, 9. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Amén, amén, hermano. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y el que ha visto al Señor es porque el Señor se lo ha querido revelar por gracia. Y si tú y yo estamos aquí hoy es por la gracia de Dios que quiso revelarnos quién es el Hijo, quién es el Padre. Llenémonos de gozo, hermanos, con esto. Porque desde la perspectiva de Dios, este es el motivo de gozo que debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Hoy en día hay 10,500 cosas que nos producen un cierto grado de gozo, alegría, contentamiento. Desde un gol bien anotado, pasando por una buena carne asada, una fiesta, una final de tenis. 10,000 cosas que se esfuman, temporales, efímeras, sin sustancia, pero la perspectiva que Dios quiere que tú y yo tengamos es esta. Nuestro nombre está escrito en los cielos y Dios ha querido revelarnos a su Hijo y su Hijo ha querido revelarnos al Padre. Y el Señor Jesucristo se gozó de una manera exultante, como yo no lo había apreciado antes en este pasaje. Casi saltó de gozo. Y sus discípulos lo vieron y le dijeron a Lucas, ¿sabes qué? Escribe esto. Cuando el Señor escuchó, casi se pega en la rama del árbol, porque estaba bien contento y nos estaba diciendo estas cosas. El Señor Jesucristo se gozó en el acto de enorme generosidad, sabiduría y gracia del Padre para darnos a conocer todo su plan de redención. Y el Hijo ha querido hacerlo saber. Como les dije hace un momento, los niños que se mencionan aquí son los discípulos. Y no pierdan el tono de la voz del Señor, porque Él dice, y volviéndose a los discípulos, dice Lucas, el narrador, volviéndose a los discípulos les dijo aparte. Y el Señor entonces dice, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Estos hermanos nuestros del primer siglo fueron privilegiados. Convivieron con el Señor por lo menos 3 años y vieron al Verbo de vida. Lo escucharon, la doctrina, de primera mano. Vieron los milagros, sanidades, resurrecciones. Convivieron con Él, disfrutaron de su compañía. Se contagiaron de ese gozo. Lo vieron también morir en la cruz y fueron testigos de su resurrección. Por supuesto que son bienaventurados. Nosotros no estuvimos ahí, estamos 20 siglos después. Sin embargo, dice la Escritura, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Somos partícipes de la misma bendición, hermano. Tenemos las mismas razones y los mismos motivos para llenarnos de gozo. Y ese gozo lo podemos predicar a otros, compartir con otros, invitar a otros a que vengan y vean al Señor. Y si el Señor les quiere revelar quién es el Padre, esas personas que invitemos, a las que les hablemos, vendrán a ser también hijos de Dios y habrán pasado de muerte a vida.
Gocémonos con el gozo del Señor, hermanos. Esto es un motivo de gozo supremo. Es una exultación eterna por la gracia de nuestro Dios. Lo que hoy consideras como tu mayor gozo, yo no sé qué sea. Pero les decía, puede ser cualquier cosa. Pero la invitación y el desafío de parte de nuestro Dios para nosotros es que consideremos quién es Jesús, consideremos la obra del Señor y nos daremos cuenta que esas cosas perderán poco a poco valor. Y el verdadero gozo, el gozo sólido, constante, que va a reinar y dominar nuestra vida, será el Señor mismo. Él es la fuente de gozo. Y la última cosa que quisiera extraer de este pasaje, pero no es la última cosa que dice el pasaje, es lo que vemos en la primera parte del versículo 21. Que dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Aquí yo puedo ver, hermanos, la sublime comunión de la Trinidad. Jesús, el Hijo, se regocija en el Espíritu Santo y como consecuencia alaba al Padre que hizo los cielos y la tierra. Las tres personas de la Trinidad presentes en una comunión gozosa, exultante. Es lo que vemos aquí. El Señor Jesús se regocijó en el Espíritu y alabó al Padre en perfecta armonía, en una comunión excelsa, hermanos, saturada de gozo, como Él desea que sea nuestra comunión con Él y entre nosotros. Me los imagino a los tres en ese momento, cuando el Señor Jesucristo decía, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los entendidos, de los sabios, y las diste a conocer a los niños. Me imagino al Padre y al Espíritu, el plan funcionó, el plan está en marcha. Efectivamente, Jesús, así es el plan. Va caminando. Y a nuestros días ese plan bendito de salvación sigue vigente, sigue con el mismo poder, hermanos. Gocémonos en esta bendición y compartamos este evangelio con otros. La gente de afuera no tiene por qué perderse de este gozo. El corazón de Dios está para que ellos también lleguen a ser parte de su pueblo. Es parte de nuestra vida en Cristo estar siempre gozosos. ¿Qué harás, hermano, a partir de ahora? Bendito sea Dios, amén. Bendito sea Dios, amén. ¿Y cómo nos vamos a gozar? Conociendo la fuente de gozo. Y la fuente de gozo es Cristo Jesús, y a Él lo vamos a conocer en la palabra. Leyendo, estudiando, meditando, considerando, rumiando la palabra de Dios, haciéndola propia para ir descubriendo las maravillas que Él tiene para nosotros, para descubrir y saborear las intenciones de su corazón, que es gozo. Estad siempre gozosos, nos da razones de sobra para poder estar en gozo. Bendito sea nuestro Dios.